Gravísimo. Se cae el plató, se cae el mito, y se cae el teatrillo. Lo que pasó anoche en el programa de viernes fue histórico. Olga Moreno entró como un vendaval, como un huracán con nombre propio, y arrasó con todo lo que encontró por delante. ¿Su objetivo? Terelu Campos y su hermana, Carmen Borrego. Y no estamos hablando de un zasca cualquiera, no. Hablamos de un repaso en toda regla. De esos que no se ven venir y cuando llegan, te dejan sentada, sin aire, y con cara de trágame tierra. Porque anoche, por fin, alguien se atrevió a decir en voz alta lo que muchísima gente pensaba desde hace semanas. Que lo de Terelu en Supervivientes ha sido un auténtico timo para la audiencia. Que no ha sido más que un paseo por la playa con aires de diva, acompañada de redactores y cámaras, y con privilegios que no tienen el resto de concursantes. Y sí, que la señora tenía miedo al mar, pero el colmo es que nos vendan como proeza al meterse hasta las rodillas. Por favor. Eso lo hace hasta mi abuela en Benidorm. Y claro, Olga no se cayó. Porque a Olga le molesta el teatrillo, le molesta la mentira, y sobre todo le molesta que se subestime a la audiencia. Por eso, sin levantar la voz, pero con una firmeza aplastante, fue desmontando una a una todas las excusas que Terelu iba soltando como si fueran verdades absolutas. Que si me castigo mucho a mí misma, que si me costó irme, que si el mar es profundo. ¡Basta ya! Si lo que ha hecho ha sido aguantar 4 días contando las olas, mientras los demás se partían el lomo pescando y sobreviviendo de verdad. Y atención, porque la que tampoco se quedó callada fue María Jesús Ruiz. Otra que tiene muy claro lo que es un concurso de supervivencia y lo que es una pantomima montada para blanquear una imagen pública. María Jesús se lo dijo bien clarito, lo tuyo no fue supervivencia, fue una escapada con cámaras. Y eso, dicho en prime time, con medio plató en silencio, fue como una bomba de relojería. Porque claro, cuando las verdades duelen, el silencio se hace más pesado. Pero no nos engañemos. Aquí el problema no es solo Terelu. El problema es un sistema que protege a unas mientras machaca a otras. Porque mientras Terelu pedía que la sacaran con urgencia del refugio, otros compañeros con enfermedades graves estaban partiéndose la cara para pescar o encender el fuego. Y eso sí que es vergonzoso. Porque aquí no hay igualdad, hay favoritismos, hay enchufes, y hay pactos silenciosos que huelen a cerrado desde lejos. Y ojo, que la noche no fue solo de críticas. También fue de datos y verdades incómodas. Porque, por si no lo sabíais, Terelu Campos ha cobrado 50.000 a la semana. Sí, has leído bien. 50.000 a la semana por poner caritas, decir que tiene miedo, quejarse del mar y comerse lentejas a desgana. Mientras tanto, otros concursantes se dejan la piel, se enfrentan a sus demonios y no tienen ni una cuarta parte de esa visibilidad. Y lo peor es que, cuando alguien se atreve a decir las cosas claras, el plató entero se pone tenso. Parece que hablar con la verdad se ha convertido en un acto de rebeldía. Pero si debería ser lo normal. Olga Moreno anoche no solo habló por ella, habló por todos los que están hartos de ver cómo los programas protegen a sus niñas mimadas mientras a los demás les dan con la puerta en las narices. Y lo de Carmen Borrego ya fue de traca. Apareció como escudera de su hermana, como si estuvieran atacando a la realeza, pero lo único que consiguió fue quedar retratada. Porque en vez de asumir que su hermana no hizo nada destacable, se puso a hablar de los miedos, del mar, del respeto. Por favor. Que esto no es un retiro espiritual, es un concurso de supervivencia. Aquí se viene a luchar, no a pedir que te enciendan la hoguera mientras te abanican. Y claro, después del estallido en plato, lo que vino fue fuego cruzado en redes. Twitter echando humo, Insta lleno de stories rajando sin filtro, y en TikTok miles de vídeos diciendo lo que nadie se atrevía a soltar en directo, que lo de Terelu ha sido una tomadura de pelo en toda regla. Una farsa. Un circo montado para que la reina madre no se despeine ni un poquito. Y mientras tanto, las cámaras enfocándola como si fuera una mártir del Caribe. Pero lo mejor, y cuando digo lo mejor, me refiero al momentazo histórico, fue cuando Olga, con esa sonrisa de quien ya lo ha visto todo, le soltó a Terelu, así sin anestesia, no has sobrevivido, has vacacionado. ¡Boom! Directo al ego. Directo al centro del teatrillo. Y Terelu, que no se lo esperaba ni de lejos, se quedó blanca, con la mirada perdida, como buscando el teleprompter para ver si eso estaba en guión. Y ahí, amiga, es cuando se vino abajo la fachada. Porque por mucho que intentó tirar de discurso sentido, de frases rimbombantes y de ese tono de yo no quería molestar, ya era tarde. El público ya estaba viendo otra cosa. Estaban viendo a una mujer privilegiada, jugando a sufrir, mientras otros concursantes lloraban de hambre, se deshidrataban o se caían redondos por agotamiento. Y como si eso fuera poco, María Jesús, sí, la Ruiz, la que no se calla ni debajo del agua, volvió a la carga. Aquí lo que pasa es que algunas vienen a promocionarse, no a concursar, soltó. ¡Pum! Segunda bomba. Porque lo dijo con esa rabia contenida de quien ha tenido que luchar cada segundo por no ser invisible en pantalla, mientras otras aparecían hasta cuando se rascaban el codo. Pero lo que terminó de dinamitar la noche fue cuando salió a la luz el pastizal.
Porque claro, no es lo mismo hacer el ridículo por amor al arte que hacerlo por 50.000 euros a la semana. Sí, como lo oyes. 50.000. A la semana. Por rascarse la barriga y poner cara de susto en la orilla. Y mientras tanto, otros concursantes literalmente cazando cangrejos con las manos para poder comer algo. ¿Eso es justo? ¿Eso es igualdad? Y entonces llegó la joya de la corona, el vídeo que no querían emitir, el que tenían escondido. Un momento captado por una cámara perdida, donde Terelu pide entre risitas que por favor no le graben mojándose el pelo. Que no quiere salir despeinada en Prime. ¿Pero esto qué es? Que estás en Supervivientes, no en una sesión de fotos para la portada de Leola. A partir de ahí, el plató se volvió un campo de minas. Borrego dando manotazos al aire, los colaboradores callados como estatuas, y la presentadora intentando salvar el desastre con un bueno. Todos tienen su forma de vivir la experiencia. ¿Qué experiencia, cariño? Si lo de Terelu fue una luna de miel pagada por la cadena. Y aquí, la gente ya no se calla. Porque cuando se juega con el tiempo, el dinero y la emoción del público, el público responde. Y esta vez ha respondido fuerte. El hashtag del momento, almohadilla superviviente del sofá, dedicado a Terelu. Con montajes, memes y vídeos con música épica mientras se le ve, dando vueltas en la arena sin hacer nada. Y no es odio. Es hartazgo. Es cansancio de ver siempre las mismas caras, con los mismos privilegios, repitiendo el mismo teatrillo año tras año. Porque si de verdad esto va de supervivencia, que compitan en igualdad. Que se enfrenten al barro, al hambre y al miedo como el resto. Porque lo que no se puede permitir es que una venga con aires de reina y salga como víctima, mientras los demás arrastran el show a sus espaldas. Pero claro, cuando uno empieza a tirar del hilo, a veces se encuentra con un ovillo podrido. Porque lo que anoche vivimos en el plató de Viernes no fue solo una bronca entre concursantes. Fue una auténtica exposición pública de cómo funciona realmente la maquinaria televisiva cuando se trata de proteger a las de siempre. Y aquí, amigos, no hablamos solo de Terelu ni de Carmen Borrego. Hablamos de toda una estructura que se ha dedicado durante años a blindar a ciertos apellidos mientras dejaban en la estacada a otros que sí se dejaban la piel. Y ojo, que aquí no hablamos solo de favoritismos. Lo que se destapó anoche, y que se ha confirmado las últimas horas por fuentes internas de la cadena, es que Terelu tenía incluso un contrato especial con cláusulas de imagen. Sí, como lo oyes. Un contrato donde se prohibía expresamente grabarla en determinados ángulos, se establecía un tiempo máximo de exposición sin maquillaje y hasta se limitaban las situaciones de esfuerzo físico para evitar afectar a su salud emocional. ¿Pero esto qué es? ¿Un reality de supervivencia o una sala VIP de un spa con cámaras? Y mientras tanto, los demás concursantes sin apenas dormir, comiendo lo que podían pescar con las manos, aguantando picaduras, lluvia, hambre, y cámaras enfocándoles hasta cuando se caían desmayados. Esa es la diferencia. Eso es lo que anoche terminó de reventar. Porque ya no es solo una percepción del espectador, es una realidad documentada. Que Terelu ha estado blindada desde el primer minuto, y que su paso por el programa ha sido un paripé encubierto con luces, música de piano y montaje de lágrima fácil. ¿Y qué pasa cuando esto se expone en público? Pues que las máscaras se caen. Que los discursos bien aprendidos se tambalean. Que hasta los colaboradores de plató, sí, esos que viven de seguir la corriente, empiezan a mirar hacia otro lado con cara de yo no sé nada. Pero sí saben. Lo saben todos. Lo que pasa es que hasta ahora nadie lo había dicho en alto. Nadie se había atrevido a plantarse frente al teatrillo y gritar, esto es mentira. Y anoche, por fin, se dijo. Porque lo de Olga Moreno fue solo el principio. Desde que terminó el programa, han empezado a salir testimonios de técnicos, excolaboradores, incluso redactores anónimos que trabajaron en el backstage y que confirman que Terelu no hacía ni la mitad de las pruebas físicas, que muchas escenas se repetían hasta que salía favorecida, y que tenía acceso a una zona privada con sombra y agua fresca cuando el resto se asaba al sol. Y aún tiene la cara de decir que sufrió. Sufrir, lo que es sufrir, lo hacía el cámara que llevaba 5 kilos de equipo a la espalda para grabarla mientras ella se daba un chapuzón espiritual a la orilla del mar. Pero no te creas que Carmen Borrego estaba al margen. Nada de eso. Carmen estaba al tanto de todo. De hecho, ha trascendido que ella misma supervisaba parte del contenido emitido sobre su hermana, y que mandaba mensajes directamente a producción pidiendo que no se emitieran ciertas imágenes. ¿Te lo puedes creer? Censura directa desde dentro. ¿Dónde queda aquí la transparencia, el juego limpio, el respeto a la audiencia? Porque mientras el público se emocionaba con las historias de superación, con los concursantes que lloraban de verdad porque no podían más, había una señora cobrando 50.000 euros por semana y exigiendo que no la sacaran despeinada. Es que es de traca. Y claro, cuando esto se supo, el plató se convirtió en un campo minado. Las miradas entre los tertulianos eran cuchillas, algunos intentaban defender lo indefendible, y otros simplemente bajaban la cabeza esperando que pasara la tormenta. Pero la tormenta no pasó.
La tormenta se quedó. Y ha dejado un charco de realidad que ya nadie puede limpiar con una frase bonita o una lágrima a cámara lenta. ¿Por qué? ¿Sabéis qué es lo peor? Que esto no ha sido la primera vez ni será la última. Esta fórmula del concursante protegido se ha repetido una y otra vez, pero lo de Terelú ha colmado la paciencia del público. Ya no cuela. Ya no nos tragamos las historias de víctimas con privilegios. Porque hay gente que sí ha sufrido, que sí ha luchado, que sí ha aguantado bajo el sol por un plato de arroz, y ver a una señora que se va de retiro pagado y luego aparece como la heroína del Caribe, eso ya no cuela. Eso indigna. Eso quema. Y mientras todo esto sucedía, Olga Moreno se convirtió, sin pretenderlo, en la voz de la verdad. La mujer a la que muchos criticaron en su día por otros asuntos personales, anoche demostró que no hace falta gritar para decir las cosas claras. Que no hace falta montar numeritos ni victimizarse para desmontar una mentira. Solo hace falta tener valor y respeto por el espectador. Y eso, anoche, lo tuvo. Y vaya si lo tuvo. Pero no todo terminó ahí. Porque hay un dato que ha empezado a circular en las últimas horas, y que va a terminar de incendiarlo todo. Un informe interno de producción filtrado apunta a que Terelú Campos tenía un equipo exclusivo de 2 personas a su disposición, incluso en horarios donde los demás concursantes estaban completamente solos. Una especie de asistentes camuflados. Gente que se aseguraba de que no se despeinara, que tuviera repelente a mano, e incluso que no se le manchara la ropa durante las grabaciones. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Esto es Supervivientes o una edición especial de Mi asistente y yo? Y si lo que acabamos de contar ya parecía una barbaridad, prepárate, porque lo que ha salido esta misma mañana ha dejado a medio Telecinco con la mandíbula en el suelo. Una es responsable de contenidos digitales del programa ha contado, y cito textualmente, que había instrucciones expresas para suavizar el relato de Terelú y evitar su exposición en situaciones incómodas o ridículas. O sea, que estaba blindada incluso en redes sociales. Que si un meme no gustaba, se retiraba. Que si una foto no la favorecía, se eliminaba. Que si un vídeo la mostraba nerviosa, se editaba. Una operación de lavado de imagen en tiempo real, como si estuviéramos viendo una campaña de marketing de una estrella de Hollywood. Y lo más grotesco es que, según esta misma fuente, existía un grupo interno de Telegram donde varios responsables del formato compartían en tiempo real instrucciones para proteger la narrativa de Terelú. Con frases como, ella no puede salir como una frágil más, o Carmen estará en plató, así que reforzad su discurso con imágenes emotivas. O sea, manipulación editorial a niveles de telenovela turca, con escaleta emocional incluida. ¿Y aún quieren que el público se trague esta tomadura de pelo? Por favor. Mientras tanto, las redes arden. Los hashtags almohadilla superviviente del sofá, almohadilla Terelú Beach Resort y almohadilla Carmen Borrego actriz secundaria se han convertido en trending topic sin ayuda de la cadena, sin promoción, sin influencers. Solo con el impulso del público indignado. Porque cuando una mentira se repite tantas veces, lo que produce no es empatía, es rechazo. Y el plató de Viernes, que ya estaba calentito, explotó definitivamente cuando un colaborador soltó en directo una frase que va a pasar a la historia de la televisión basura. Terelú no vino a sobrevivir, vino a que no la olvidáramos. ¡Boom! En ese momento Carmen Borrego giró la cabeza como si le hubieran tirado un zapato, y Terelú, que conectaba por videollamada desde casa, se quedó como si le hubieran desenchufado la cámara. Pero no hacía falta decir más. Esa frase lo decía todo. Porque la verdad, al final, siempre se abre camino. Aunque sea a codazos. Aunque tenga que esquivar cámaras, contratos, maquilladores y un ejército de no me grabes llorando. La verdad sale. Y en este caso, la verdad duele. Porque muestra a una Terelú Campos que ha jugado con ventaja, que ha cobrado como una estrella y que se ha vendido como una mártir. Una Terelú que mientras los demás pescaban a mano limpia, exigía antimosquitos de marca. Una Terelú que en lugar de compartir comida, preguntaba si podía pedir yogur sin trozos. Que se ofendía si una ola le despeinaba el flequillo. Que lloraba sin lágrimas y hablaba sin decir nada. Y por si quedaban dudas, lo de Carmen Borrego terminó de ponerle la guinda al esperpento. Porque ojo, una cosa es salir en defensa de tu hermana, y otra muy distinta es tirarte 5 minutos soltando frases de autoayuda como si estuvieras en una charla motivacional. Que si hay que entender el dolor de cada persona, que si ella lo ha pasado muy mal en su vida. Pero por favor, Carmen, aquí nadie está juzgando su infancia ni sus traumas, aquí estamos hablando de un concurso. De un formato que va de resistir, no de recitar tu currículum emocional en cada gala. Y el plato fuerte fue cuando intentó comparar a Terelú con Adara. Con Adara. O sea, una que ha dormido entre bichos, ha pescado como una loca, ha llorado, ha peleado, ha reído, y se ha dejado la piel, literalmente, comparada con una que pidió volver a casa al segundo día porque no le gustaba el sonido del mar. Si no lo veo, no lo creo. Y mientras tanto, en YouTube empezaban a salir vídeos recopilatorios, los mejores momentos de Terelú en Supervivientes, y duraban 30 segundos, con suerte.
Lo más destacado, una caminata corta, un par de frases de me quiero ir, y una escena donde se queja porque el arroz está duro. Ni una hazaña, ni una superación, ni un momento real de lucha. Solo plano, pose, frase hueca, y corte a publicidad. Y lo más fuerte es que esta pantomima no es nueva. Porque ya lo hemos visto antes. Personajes protegidos por productoras, que entran, cobran, se pasean, y salen como si nada. Pero esta vez, con lo de Terelu, se ha notado tanto que da hasta vergüenza ajena. Porque lo que ha hecho ha sido robarle el lugar a alguien que de verdad se lo merecía. A alguien que hubiera dado contenido real, emoción de verdad, no ese desfile de victimismo a medida. Y ojo, que esto ya no es solo una crítica hacia ella. Aquí hay una responsabilidad gorda por parte de la organización. Porque si tú ves que una concursante no da ni para un vídeo de resumen, ¿por qué la mantienes en plantilla? ¿Por qué le das pantalla? ¿Por qué le haces entrevistas? Pues está claro, porque tiene apellido. Porque lleva sangre Campos. Y en esa casa, desde hace años, parece que todo lo que huela a clan tiene contrato vitalicio con la tele. Pero claro, los tiempos cambian. El público ya no es tonto. Ya no se traga los cuentos envueltos en música de piano y cámara lenta. Ahora la gente quiere realidad, quiere esfuerzo, quiere que se note quien lo da todo, y quien está ahí por enchufe. Y Terelu, por mucho que lo intente, no puede disfrazar lo que ha sido una salida vergonzosa, sin pena ni gloria. Y por eso, anoche fue tan importante lo que pasó. Porque fue como romper la cuarta pared. Fue quitarle el cartón piedra a un personaje que llevaba años viviendo del aura de intocable. Olga la miró a los ojos y le dijo, sin decirlo, ya está bien de fingir. Ya está bien de vivir del apellido. Y esa frase no se pronunció, pero se sintió. Se notó en el silencio. En las caras largas. En la tensión del ambiente. Porque cuando alguien señala al protegido, el sistema tiembla. Y lo más triste es que ni siquiera supieron defenderse. Ni Carmen ni Terelu tuvieron argumentos. Solo frases sueltas, miradas a cámara, y un par de lágrimas impostadas para ver si así desviaban el tema. Pero no. Esta vez no coló. Esta vez la gente estaba viendo otra cosa. Estaba viendo la verdad cruda, el reinado de las Campos se tambalea. Y no por una campaña en su contra, no. Por sus propias acciones. Por su falta de compromiso. Por pensar que con una mirada intensa y un par de lamentos podían colársela a todos. Y no, cariño. Eso ya no funciona. Pero si alguien pensaba que con eso se acababa la noche, ¡ja! Lo de anoche fue solo el principio de un terremoto mediático que, si nadie lo frena, va a arrasar con todo lo que huela a Campos. Porque claro, lo que pasó en plato fue fuerte, pero lo que ha pasado después ha sido de locos. Es colaboradores, es compañeros de cadena, gente de maquillaje, es redactores de realities, todos han empezado a soltar la lengua. Y lo que están contando no tiene desperdicio. Una es productora, que trabajó directamente en las galas, filtró en un stories de Insta que Terelu tenía un listado de no me grabes sí, que parecía un contrato de estrella de Hollywood. Nada de planos de perfil, nada de lluvia, nada de primeros planos llorando, y ojo, nada de mostrarla comiendo con las manos. ¿Perdón? ¿En serio estamos hablando de una superviviente o de una señora que se piensa que sigue en Mira quién baila? Y ahí no acaba la cosa. Un técnico de sonido, anónimo, pero bien conectado, soltó en un foro que Terelu tenía permiso para ducharse fuera de cámaras, por respeto a su trayectoria, dijeron. ¿Pero esto qué es? ¿Respeto? Respeto merecen los que están ahí comiéndose crudos los bichos, no los que se lavan con agua caliente mientras fuera llueve a mares. Que estamos en un concurso, no en un spa deluxe. Y mientras esto salía a la luz, en los pasillos de Telecirco el ambiente está que arde. Porque lo que antes se protegía con uñas y dientes, ahora ya nadie lo defiende. Hay broncas, hay enfados, hay colaboradores que están hartos de callarse. Algunos incluso se han plantado y han dicho que no piensan seguir participando en esa farsa. Que si hay favoritismos, que se note. Pero que no cuenten con ellos para hacerle palmas a nadie. Y eso, querida, es un cambio de ciclo. Porque esto no es solo un salseo más. Esto es el principio del fin de una época donde los apellidos valían más que el talento. Donde el apellido Campos era sinónimo de contratos, exclusivas, coberturas especiales y cámaras listas para llorar contigo. Pero ahora ya no. Ahora ese apellido pesa más de lo que impulsa, y lo que antes abría puertas, ahora genera rechazo. El público ha hablado. Y lo ha hecho fuerte. Y no se trata de humillar. Nadie quiere ver a Terelu hundida. Pero sí queremos verla rindiendo cuentas, aceptando que ha jugado con ventaja, que ha cobrado un dineral por hacer casi nada, y que encima ha tenido el morro de hacérsela incomprendida. Y eso, en un país donde la gente se mata a trabajar por 1.000 euros al mes, duele. Porque mientras tú cobrabas 50.000 por semana por quejarte del sol, hay familias enteras que no llegan a fin de mes. Y eso no se perdona con una lagrimita ni con un discurso bonito. Y Carmen, ay Carmen.
Lo tuyo ya roza el autoengaño. Porque defender lo indefendible es una cosa, pero montar numeritos de drama cada vez que alguien dice la verdad, eso ya es estrategia de manual. Y encima, ahora se dice por los pasillos que estás buscando una exclusiva para contar el dolor real que vivió tu hermana. Pero si la hemos visto más cómoda que en el deluxe. ¿Dolor? Dolor es lo que siente la audiencia cuando ve cómo manipuláis el relato sin ni siquiera sonrojaros. Y el público, que antes miraba con cariño al clan Campos, ahora lo mira con lupa. Ya no hay respeto, ya no hay devoción. Lo que hay es cansancio. Cansancio de ver a las mismas jugando a hacerse las víctimas, cuando en realidad han tenido una alfombra roja desde hace décadas. Lo que quieren los espectadores es sangre nueva, rostros con hambre, gente real. No más circo con cartel de intocable. Y lo más fuerte de todo es que, mientras ellas siguen llorando por plato, Olga Moreno ha salido reforzada. La mujer que muchos criticaron por su pasado, anoche se coronó como la voz de una audiencia harta de tragar mentiras. Porque no gritó, no se alteró, no necesitó fingir emoción. Solo dijo la verdad. Una tras otra. Y eso, en televisión, es oro puro. Así que sí, lo de anoche fue histórico. No por el nivel del enfrentamiento, sino por lo que simboliza. Fue como arrancar el telón y ver lo que había detrás. Privilegio, enchufe, protección, y una señora que, por más que lo intente, ya no convence a nadie. Porque una cosa es tener nombre, y otra es tener valor. Y en Supervivientes, lo que cuenta es lo segundo. Y si esto no marca un antes y un después, entonces apaga y vámonos. Porque ya no se trata de Terelu. Se trata de lo que representa. De todo un sistema que, durante años, ha premiado a las de siempre mientras las demás se comían los restos. Pero anoche, por fin, alguien rompió el guión. Y lo hizo sin miedo. Pero claro, cuando uno empieza a tirar del hilo, a veces se encuentra con un ovillo podrido. Porque lo que anoche vivimos en el plató de Viernes no fue solo una bronca entre concursantes. Fue una auténtica exposición pública de cómo funciona realmente la maquinaria televisiva cuando se trata de proteger a las de siempre. Y aquí, amigos, no hablamos solo de Terelu ni de Carmen Borrego. Hablamos de toda una estructura que se ha dedicado durante años a blindar a ciertos apellidos mientras dejaban en la estacada a otros que si se dejaban la piel. Y ojo, que aquí no hablamos solo de favoritismos. Lo que se destapó anoche, y que se ha confirmado las últimas horas por fuentes internas de la cadena, es que Terelu tenía incluso un contrato especial con cláusulas de imagen. Sí, como lo oyes. Un contrato donde se prohibía expresamente grabarla en determinados ángulos, se establecía un tiempo máximo de exposición sin maquillaje y hasta se limitaban las situaciones de esfuerzo físico para evitar afectar a su salud emocional. ¿Pero esto qué es? ¿Un reality de supervivencia o una sala VIP de un spa con cámaras? Y mientras tanto, los demás concursantes sin apenas dormir, comiendo lo que podían pescar con las manos, aguantando picaduras, lluvia, hambre, y cámaras enfocándoles hasta cuando se caían desmayados. Esa es la diferencia. Eso es lo que anoche terminó de reventar. Porque ya no es solo una percepción del espectador, es una realidad documentada. Que Terelu ha estado blindada desde el primer minuto, y que su paso por el programa ha sido un paripé encubierto con luces, música de piano y montaje de lágrima fácil. ¿Y qué pasa cuando esto se expone en público? Pues que las máscaras se caen, que los discursos bien aprendidos se tambalean, que hasta los colaboradores de plató, sí, esos que viven de seguir la corriente, empiezan a mirar hacia otro lado con cara de yo no sé nada. Pero sí saben. Lo saben todos. Lo que pasa es que hasta ahora nadie lo había dicho en alto. Nadie se había atrevido a plantarse frente al teatrillo y gritar, esto es mentira. Y anoche, por fin, se dijo. Porque lo de Olga Moreno fue solo el principio. Desde que terminó el programa, han empezado a salir testimonios de técnicos, excolaboradores, incluso redactores anónimos que trabajaron en el backstage y que confirman que Terelu no hacía ni la mitad de las pruebas físicas, que muchas escenas se repetían hasta que salía favorecida, y que tenía acceso a una zona privada con sombra y agua fresca cuando el resto se asaba al sol. Y aún tiene la cara de decir que sufrió. Sufrir, lo que es sufrir, lo hacía el cámara que llevaba 5 kilos de equipo a la espalda para grabarla mientras ella se daba un chapuzón espiritual a la orilla del mar. Pero no te creas que Carmen Borrego estaba al margen. Nada de eso. Carmen estaba al tanto de todo. De hecho, ha trascendido que ella misma supervisaba parte del contenido emitido sobre su hermana, y que mandaba mensajes directamente a producción pidiendo que no se emitieran ciertas imágenes. ¿Te lo puedes creer? Censura directa desde dentro. ¿Dónde queda aquí la transparencia, el juego limpio, el respeto a la audiencia? Porque mientras el público se emocionaba con las historias de superación, con los concursantes que lloraban de verdad porque no podían más, había una señora cobrando 50.000 euros por semana y exigiendo que no la sacaran despeinada. Es que es de traca. Y claro, cuando esto se supo, el plató se convirtió en un campo minado.
Las miradas entre los tertulianos eran cuchillas, algunos intentaban defender lo indefendible, y otros simplemente bajaban la cabeza esperando que pasara la tormenta. Pero la tormenta no pasó. La tormenta se quedó. Y ha dejado un charco de realidad que ya nadie puede limpiar con una frase bonita o una lágrima a cámara lenta. ¿Por qué? ¿Sabéis qué es lo peor? Que esto no ha sido la primera vez ni será la última. Esta fórmula del concursante protegido se ha repetido una y otra vez, pero lo de Terelu ha colmado la paciencia del público. Ya no cuela. Ya no nos tragamos las historias de víctimas con privilegios. Porque hay gente que sí ha sufrido, que sí ha luchado, que sí ha aguantado bajo el sol por un plato de arroz, y ver a una señora que se va de retiro pagado y luego aparece como la heroína del Caribe, eso ya no cuela. Eso indigna. Eso quema. Y mientras todo esto sucedía, Olga Moreno se convirtió, sin pretenderlo, en la voz de la verdad. La mujer a la que muchos criticaron en su día por otros asuntos personales, anoche demostró que no hace falta gritar para decir las cosas claras. Que no hace falta montar numeritos ni victimizarse para desmontar una mentira. Solo hace falta tener valor y respeto por el espectador. Y eso, anoche, lo tuvo. Y vaya si lo tuvo. Pero no todo terminó ahí. Porque hay un dato que ha empezado a circular en las últimas horas, y que va a terminar de incendiarlo todo. Un informe interno de producción filtrado apunta a que Terelu Campos tenía un equipo exclusivo de 2 personas a su disposición, incluso en horarios donde los demás concursantes estaban completamente solos. Una especie de asistentes camuflados. Gente que se aseguraba de que no se despeinara, que tuviera repelente a mano, e incluso que no se le manchara la ropa durante las grabaciones. ¿Pero qué estamos viendo? ¿Esto es Supervivientes o una edición especial de Mi asistente y yo? Y si lo que acabamos de contar ya parecía una barbaridad, prepárate, porque lo que ha salido esta misma mañana ha dejado a medio Telecinco con la mandíbula en el suelo. Una es responsable de contenidos digitales del programa ha contado, y cito textualmente, que había instrucciones expresas para suavizar el relato de Terelu y evitar su exposición en situaciones incómodas o ridículas. O sea, que estaba blindada incluso en redes sociales. Que si un meme no gustaba, se retiraba. Que si una foto no la favorecía, se eliminaba. Que si un vídeo la mostraba nerviosa, se editaba. Una operación de lavado de imagen en tiempo real, como si estuviéramos viendo una campaña de marketing de una estrella de Hollywood. Y lo más grotesco es que, según esta misma fuente, existía un grupo interno de Telegram donde varios responsables del formato compartían en tiempo real instrucciones para proteger la narrativa de Terelu. Con frases como, ella no puede salir como una frágil más, o Carmen estará en plató, así que reforzad su discurso con imágenes emotivas. O sea, manipulación editorial a niveles de telenovela turca, con escaleta emocional incluida. ¿Y aún quieren que el público se trague esta tomadura de pelo? Por favor. Mientras tanto, las redes arden. Los hashtags almohadilla superviviente del sofá, almohadilla Terelu Beach Resort y almohadilla Carmen Borrego actriz secundaria se han convertido en trending topic sin ayuda de la cadena, sin promoción, sin influencers. Solo con el impulso del público indignado. Porque cuando una mentira se repite tantas veces, lo que produce no es empatía, es rechazo. Y el plató de viernes, que ya estaba calentito, explotó definitivamente cuando un colaborador soltó en directo una frase que va a pasar a la historia de la televisión basura. Terelu no vino a sobrevivir, vino a que no la olvidáramos. ¡Boom! En ese momento Carmen Borrego giró la cabeza como si le hubieran tirado un zapato, y Terelu, que conectaba por videollamada desde casa, se quedó como si le hubieran desenchufado la cámara. Pero no hacía falta decir más. Esa frase lo decía todo. Porque la verdad, al final, siempre se abre camino. Aunque sea a codazos. Aunque tenga que esquivar cámaras, contratos, maquilladores y un ejército de no me grabes llorando. La verdad sale. Y en este caso, la verdad duele. Porque muestra a una Terelu Campos que ha jugado con ventaja, que ha cobrado como una estrella y que se ha vendido como una mártir. Una Terelu que mientras los demás pescaban a mano limpia, exigía antimosquitos de marca. Una Terelu que en lugar de compartir comida, preguntaba si podía pedir yogur sin trozos. Que se ofendía si una ola le despeinaba el flequillo. Que lloraba sin lágrimas y hablaba sin decir nada.